Hola chicas y chicos, bienvenidos a este mini tutorial. Como pueden ver, es una cajita regalo bien chiquitita que cabe dentro de la palma de mi mano. Vamos a realizar esta cajita regalo que se puede abrir y depositar allí un anillo o lo que tú quieras regalar, o utilizar también para un mini amigurumi y poner en sus manos. En mi caso la estoy usando para nuestra mamá Noel, la esposa de nuestro Santa que tenemos en el canal. Si no los has visto, te los dejo por aquí arriba. Y esta cajita tiene unos cartoncitos, vas a necesitar un cartoncito y otro para la tapita para que nos dé más firmeza a la hora de cerrar y destapar. No he cortado esta hebra porque la voy a usar para coserla a las manos de nuestra Santa, pero voy a enseñarte cómo realizarla muy fácil, muy sencilla, con este lacito en su tapa. Vamos a comenzar con este mini tutorial. Antes de comenzar, olvidé contarte que mide 5 centímetros y que está hecha con un hilo de 2 milímetros de gruesor y una aguja número 3, para que sepas el tamaño y el gruesor del hilo. Ahora sí, sin más, comencemos a tejer este mini tutorial. Vamos a comenzar con el regalito, con la cajita de regalo. Vamos a escoger un color verde, en mi caso yo escogí el verde para hacer toda la cajita, y vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a hacerlo en punto bajo. Dentro del anillo mágico voy a realizar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a cerrar el anillo mágico lo más que pueda y vamos a cerrar en el primer punto. Ahora, en nuestra segunda ronda vamos a trabajar un patrón que va a ser 2 puntos, 1 y 2, y realizamos en el siguiente un punto, una cadena y allí mismo otro punto. Repetimos este patrón, 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente un punto, una cadena y ahí mismo otro punto. Repetimos 2 puntos, luego realizo un punto, una cadena y ahí mismo otro punto. Termino haciendo 2 puntos y en el último un punto, una cadena y un punto allí mismo. Y allí termino mi segunda ronda. En esta ronda me van a quedar 16 puntos, pero ya me queda como una especie de cuadrado. Vamos ahora a trabajar la ronda número 3, donde vamos a tejer puntos hasta llegar donde tenemos la cadena, que va a ser nuestras 4 esquinas. En esa cadena vamos a repetir el patrón de un punto, una cadena y un punto, dentro de la cadena que hicimos en la ronda de abajo. Pasamos a la ronda número 3, como les indiqué, y la vamos a hacer juntas. Hacemos una cadena, vamos a tejer 1, 2, 3 puntos y vamos a hacer en la cadena un punto, una cadena y un punto. Continuamos tejiendo 1, 2, 3 y 4 puntos y en la cadena hacemos un punto, una cadena y un punto. Continuamos tejiendo, espérenme que lo hice en el punto y no en la cadena. Listo. Continuamos tejiendo, que no nos saltemos ningún punto. 1, 2, 3 y 4
y hacemos en la cadena un punto, una cadena y un punto. 1, 2, 3 y 4 y hacemos en la cadena un punto, una cadena y un punto y terminamos con un punto solo, que juntándolo con los 3 que hicimos inicialmente serían 4. Aquí terminamos la base de nuestro regalito. Vamos ahora a trabajar rondas de punto sobre punto. Acá tenemos 24 puntos. Vamos a trabajar estos mismos 24 puntos, pero la primera ronda que vamos a hacer de punto sobre punto, vamos a hacerla tomando solo la hebra trasera. Vamos a hacerla tomando la hebra trasera y las demás sí las hacemos tomando todo el punto. Ya les indico cuántas rondas vamos a tejer. Realizamos en total 7 rondas de punto sobre punto de esas 24 puntos. ¿Por qué 24 puntos? Porque no tomamos el punto cadena que hicimos en la base en las esquinas. Ese punto cadena no lo realizamos, sino solo realizamos puntos bajos, punto sobre punto de punto bajo. Por eso nos da 24 puntos. Cortamos un cuadrito de cartulina o de cartón, si tienes de otro material más firme, mucho mejor, y lo cortamos del mismo tamaño de la base, en cuadrado, en forma de cuadrado, y lo vamos a introducir dentro de nuestro regalito en la base, para darle firmeza a la base de nuestro regalito y también para que nos quede más la forma de cuadrado. Listo, lo empujamos muy bien allí donde hicimos por la hebra trasera y listo, nos queda nuestra cajita. Yo corté la hebra para esconderla con aguja lanera ahora más tarde. Vamos a realizar el mismo procedimiento para la tapa del regalo desde la ronda 1 que hicimos el anillo mágico de 12 puntos hasta la ronda número 3. Esta base que hicimos la vamos a repetir, pero vamos a hacer una ronda más de aumentos en las esquinas con cadenas para que nos quede un poco más ancha y pueda bajar como una tapita. Ya les muestro. Vamos a repetir el procedimiento de la ronda 1 a la 3. Llegamos a la ronda 3 de la tapa y vamos a repetir, bueno, ya repetimos de la ronda 1 a la 3. Vamos ahora a hacer la ronda 4 donde vamos a repetir el patrón. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y en la cadena vamos a hacer un punto, una cadena y un punto. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos en la cadena un punto, una cadena y un punto. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repetimos en cada esquina hasta terminar. ¿Listo? Aquí nos van a quedar en total, teníamos 24 puntos. Nos van a quedar 32 puntos. Recuerda que la cadena no la contamos, la que hacemos en las 4 esquinas. Y vamos ahora en la ronda número 5, vamos a trabajar rondas de punto sobre punto. La primera la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Y recuerda que no vamos a trabajar punto en la cadena, no lo vamos a saltear como hicimos en la cajita. Vamos solamente a trabajar los 32 puntos. Ya realicé la primera ronda de punto sobre punto, donde solo tomé la hebra trasera de los 32 puntos. La ronda número 2 y última ronda de la tapa, vamos a hacer disminución en las 4 esquinas de nuestra tapita. 3,
4, 5. En este punto voy a saltarme el punto de la esquina y voy a continuar tejiendo el siguiente punto. ¿Listo? Vamos a hacer disminución en las 4 esquinas. Así que en esta ronda número 2 de la tapita, bueno, bajando porque es la 1, 2, 3, 4, 5, es la número 6. En esta ronda número 6, menos, vamos a hacer las 4 disminuciones, vamos a tener 28 puntos en total que vamos a tejer para terminar nuestra tapita. Al terminar esta ronda número 6, vamos a hacer, ya nos quedaron 28 puntos, vamos a hacer puntos deslizados para darle un terminado, un bordo a nuestra tapa. Vamos a hacer los 28 puntos, ya saltándonos el punto o haciendo la disminución en las esquinas de nuestra tapa, nos ha quedado mucho más cuadrada. De todas maneras, vas a recortar nuevamente, como hicimos en la base de nuestra cajita, un poquito de cartón del mismo tamaño de la tapa para ponerle de base a nuestra tapa. Entonces estamos haciendo el bordito, el terminado, nos falta hacerle el lacito. El lacito lo vamos a hacer de color rojo para que resalte un poco. Ya llegué al inicio, hago una cadena y voy a cortar la hebra para esconderla con la aguja lanera. De esta forma nos queda la tapita, pero vamos a ponerle un cartoncito del mismo tamaño de la base que yo ya previamente recorté, así, y nos va a quedar mucho más cuadrada. La vamos a poner, vamos a dejar que la cajita se pueda abrir y cerrar. Es una cajita de regalo muy pequeñita que podemos allí introducir un anillo o lo que quieras introducir dentro de la cajita, o pepitas, lo que quieras echar ahí para poner en las manos de un amigurumi, en este caso de nuestra Mamá Noel. Y vamos ahora a hacerle un lacito que va a ir aquí arriba y unas cintitas. Para el lacito que vamos a hacer encima de la tapa, vamos a hacerlo de color rojo y realicé 12 cadenas. Vamos a unirla con la primera cadena, un punto deslizado en la primera cadena, y vamos a subir con una cadena. Vamos a empezar a trabajar en círculo estos mismos 12 puntos en punto bajo. Estoy escondiendo enseguida la hebra con la que inicié las cadenas. Vamos a tejer los 12 puntos hasta terminar. Es un lacito muy pequeñito, muy chiquito, porque nuestra cajita de regalo es bien pequeñita, para poder decorar o colocar en nuestra Mamá Noel. Vamos a, aquí ya tengo 3, 6, 9, 12 puntos. Ya realicé los 12 puntos de las cadenas. Voy a hacer una ronda más de estos mismos 12 puntos. Voy a hacer una más y terminaríamos el lacito. Dejamos una hebra larga para unir a nuestra tapita de regalo y también para darle un terminado a nuestro lacito en el centro. Ya les indico cómo lo vamos a realizar. Terminemos estos 12 puntos. Lo vamos girando y llegué. Voy a hacer una cadena y corto la hebra larguita para poder hacer el lacito. Esto es un lacito muy sencillo. Con la hebra lo vamos a enrollar aquí en el centro, bien ajustadito, y lo cosemos a la tapita de nuestro regalo.
Ya para terminar nuestro regalito, enhebré en una aguja lanera un hilo rojo con un nudito al final porque le vamos a hacer unas tiritas en cada lateral o en cada cara de nuestro cuadrado. Vamos a introducir la aguja en la parte de abajo para que el nudo quede escondido debajo del cartón y vamos a centrarnos en todo el centro de nuestro lateral. Le vamos a hacer una línea allí. Sacamos la aguja en el borde de nuestra hebra delantera que nos quedó en la base. Que el nudo quede escondido internamente y si se sale pues lo jalamos un poquito hacia adentro y lo escondemos. ¿Listo? Dentro del cartón. Y vamos a hacer una lineecita hacia arriba. Puedes hacerlo una sola vez o puedes hacerlo varias veces para que la línea pues quede más gruesa. Entonces yo vuelvo por dentro, introduzco abajo y vuelvo y subo la hebra en el mismo lugar. Me voy a desplazar hacia el otro lateral de la cajita, pero por dentro entre los puntos para llevar la hebra escondida. Entonces me voy a ir por todos los puntos escondiendo la hebra hasta llegar al otro lateral. Lo podemos hacer así o si se te dificulta entonces lo podemos hacer nuevamente en la parte de abajo del cartón. Me parece un poco más fácil. Ya hice este lateral, ahora me introduzco en la parte interna del cartón, por debajo. Al cartoncito le pueden echar pegamento para que no se vea, no se salga o no se corra. Así, mejor, más fácil. Subimos la hebra por este lateral para hacerle la línea y volvemos a hacerlo. Yo le estoy haciendo de 2 hebras para que se vea un poquito más. Ustedes le pueden hacer de varias hebras las líneas. Voy a repetir esto por toda la cajita, los 4 laterales, y también lo vamos a hacer por la tapa, de arriba abajo y atravesamos en forma de cruz. Ya terminé de hacerlo por los 4 lados y no voy a cortar la hebra que me quedó porque con esta puedo coser a las manos de nuestro amigurumi o de nuestra mamá santa, pero si tú lo vas a cortar puedes perderla entre los puntos y cortas. Voy a realizar la de la tapita. En la tapa primero realicé el mismo procedimiento que hicimos con la cajita. Le hice las lineecitas en cada lateral. Ahora voy a pasar las líneas o la hebra por encima de la tapa haciendo la cruz. Voy a pasarla, si la hice doble, la vas a pasar doble también. Voy a retirar la tapita que no la he pegado aún y me queda mucho más fácil para pasar la hebra. Luego volvemos y la colocamos, le puedes echar pegamento a la tapita. Encima de estas líneas vamos a coser nuestro moñito, nuestro lacito. Le damos unas puntaditas encima de las hebras. Y aquí vamos templando y ya estamos terminando nuestra cajita regalo. La puedes hacer de varios colores,
En mi caso la hice verde Navidad, pero puedes hacerla de todos los colores que te gusten. Voy a esconder la hebra dentro de la tapita y aquí encima voy a colocar el lacito o el moñito. Y vamos a poner la tapita a la cajita. Que encajen las líneas con las líneas que hicimos en la cajita. Las de la tapa con las de la cajita. Y así queda nuestro regalito. Ya les muestro. Así ha quedado nuestra cajita regalo. Yo no he cortado esta hebra porque es la que voy a usar para poder coser a las manos. Pero ustedes la pueden esconder y coser. Aquí hemos terminado nuestra cajita. Queda para abrir y cerrar para echar lo que tú quieras depositar dentro de la tacita. Espero te haya servido este mini tutorial de nuestra cajita regalo. Si te gusta, dale manita arriba, comenta, suscríbete, dale like y muéstrame también en las redes tu cajita regalo. Bye bye.